tiene que ser un caso justiciable. Y un caso justiciable no es otra cosa que un caso, una controversia regulada por el derecho. Eso es voluntad de la ley. ¿Qué pasaría si mañana el papá de una amiga de ustedes no la deja ir a la fiesta? No la deja ir a la fiesta este sábado. Es más, le ha dicho, no vas a ir a ninguna fiesta hasta que no acabe la carrera. Y ella recién está en tercer ciclo. Imagínense. Mal asesorada ella, recurre al órgano jurisdiccional demandando que su papá le deje ir el sábado a esta fiesta. Pregunto, ¿eso es un caso justiciable? ¿Está regulado acaso ese conflicto? Porque hay un conflicto familiar, pero no está regulado por el derecho. No hay voluntad de la ley. Eso es con respecto a lo que es los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Siguiente diapositiva, por favor. Requisitos para interponer excepciones. El primer requisito para interponer excepciones es el siguiente: hacerlo dentro del plazo de ley, presentar medios probatorios documentales y fundamentar la excepción. Hacerlo dentro del plazo de ley, si es de conocimiento 10 días, fundamentar la excepción y acompañar medios probatorios documentales. Creo yo que esta diapositiva no requiere mayor análisis, ¿verdad? Está recontra fácil. Siguiente diapositiva, por favor. Interesante tema. La clasificación de las excepciones procesales. Las excepciones procesales se clasifican en dos clases: excepciones con efecto dilatorio y excepciones con efecto perentorio. Dentro de las excepciones con efecto perentorio vamos a encontrar excepciones con efecto perentorio simple y excepciones con efecto perentorio complejo. ¿Qué entendemos nosotros por excepciones con efecto dilatorio? Miren, señores, ustedes se van a encontrar, cuando revisen el artículo 446 del Código Procesal Civil, que hay una serie de excepciones que, al ser declaradas fundadas por el juez, el efecto jurídico procesal que van a provocar es el siguiente: dilatar el proceso. ¿Por qué dilatar el proceso? Porque el juez ha advertido un defecto en la relación jurídico-procesal, pero ese defecto puede ser subsanado. Y como puede ser subsanado, le va a conceder un plazo al demandante para que corrija, para que subsane el error o la omisión. Si corrige el demandado en el plazo de ley, no hay ningún problema. El proceso sigue en curso, sigue su trámite. Si no lo hace o lo hace mal, el proceso concluye. El juez declarará la nulidad de todo lo actuado y conclusión del proceso. Pero ojo, puede volver a